Presidente, permítame en primera medida expresar la complacencia que me acompaña por contar con un auditorio de tan excelsas calidades y aunque suene reiterativo, agradecerle al señor presidente de nuestro instituto, doctor Jairo Parra Quijano, por la deferencia tenida al permitir mi participación en este debate y naturalmente a los miembros de la mesa que por fuerza de circunstancias casi que me dejan sin tema. Voy a retomar una frase con la que nosotros, los que fungimos en calidad de estudiantes en la década de los 80, nos referían a nuestros profesores de procesal y que probablemente algunos de ellos lo hacen en la actualidad. La vida útil de un abogado es la de uno, máximo dos procesos ordinarios. Ese panorama que nos plantea esa frase, pues básicamente lo que nos quería era aproximar a una situación crítica que era el problema de la morosidad o lentitud de los procesos. Y en esa perspectiva quiero centrar mi análisis en torno a dos ejes temáticos centrales. Uno de ellos es la contextualización de lo que han sido las reformas al proceso civil en nuestro sistema jurídico y naturalmente en lo que respecta al proceso civil oral a partir de algunos de los postulados que han referido los miembros de la mesa redonda. Para ello, entonces debemos tomar como referente el contenido de la sentencia C-1195 del 15 de noviembre del 2001. Y es un referente importante porque esta jurisprudencia nos aproxima a lo que la doctrina en la década de los 80 refería a la problemática de la congestión judicial y las estrategias diseñadas para combatirla, es decir, las denominadas olas de justicia. En esa jurisprudencia se refieren básicamente cuatro olas, o si se quiere, cuatro estrategias para atacar este flagelo. Por ejemplo, la designación de defensores de oficio en materia penal o figura como amparo de pobreza en materia civil. Una segunda ola referida a las acciones grupales o colectivas como forma de la salvaguarda de intereses que afecten a determinado sector de la colectividad. Una tercera ola que me parece oportuna referirla porque es donde articula de manera perfecta este tema de la oralidad y es lo relacionado con la necesidad de implementar procedimientos dinámicos, procedimientos que faciliten ese anhelo de una pronta y cumplida justicia y naturalmente y correlativamente con lo que planteaba el profesor Rafael, los denominados mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Y una cuarta ola, de la que tácitamente nos refería el doctor Tejero esta mañana, que refiere particularmente a los denominados acuerdos procesales, una estrategia que, como referiré más adelante, puede resultar fundante y determinante para esta propuesta de descongestión judicial. Pero aclarando aspectos que son vitales. No es cierto que la oralidad combata la congestión judicial. Lo que sí puede ser cierto es que la oralidad, como una actividad procesal que supone la transmisión de un mensaje por virtud del uso de la palabra hablada, puede contribuir a esa dinámica que es exigible en el proceso. De tal manera que perfectamente podemos articularla dentro de la tercera ola a la que hemos hecho referencia, es decir, mecanismos expeditos que faciliten esa dinámica procesal, porque como bien ha quedado aquí planteado en la mesa, el derecho al debido proceso, como carácter de fundamental que ostenta, tiene precisamente como pilar básico el obtener esa pronta cumplida y agrega el artículo 4 de la ley 1185 el concepto de eficacia. Se ha referido aquí la sentencia C-713, precisamente que es la paradigmática en lo que refiere a la constitucionalidad de este artículo 4 y que, como quiera que ha sido tratada anteriormente, me abstendré de referirla en mi ponencia. ¿Qué se ha visto y qué hemos escuchado el día de hoy? Voy a retomar entonces algunos puntos que a mi juicio considero determinantes para abordar entonces lo relacionado con la situación actual de la oralidad en el proceso civil colombiano. De todos es conocido que desde la década de los 80 se han venido implementando reformas judiciales para ese propósito. La Ley 30 de 1987 dotó de facultades especiales al gobierno para la expedición de algunos decretos reglamentarios que contribuyeron de manera significativa en ese propósito. Verbigracia, el decreto 2272 del 89 que crea la jurisdicción de familia, el 2279 del 89 que acaba pues de una vez por todas con la discusión bizantina entre procesalistas y comercialistas de quién
a quién le correspondía la paternidad del arbitramiento, en la medida en que se unificó en un solo texto normativo esta actuación, y tal vez lo más importante desde la perspectiva civil, la expedición del decreto 2282 del 89, que incorporó en nuestro sistema jurídico una institución novedosa y a la que hemos referido también en esta ponencia, que es el artículo 101. En la década de los 90, la característica primordial, la concentración, el desarrollo legislativo para efectos de la consolidación de los, como lo dice el doctor Bernal también, mal denominados mecanismos alternativos de solución de conflictos y mal denominado estatuto de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que a la postre pues resultaron ser determinantes también en este proyecto de descongestión judicial. Lo importante de este foro es que hemos podido superar dos grandes preocupaciones que nos asistían a quienes hemos adelantado el estudio de estos temas. La famosa discusión entre la importancia de la oralidad versus la escrituralidad. Y hay un consenso generalizado, y así quedó planteado en la reforma, de que son evidentemente dos formas de expresión volitiva, una por virtud del uso de la palabra y otra por virtud del uso de un lenguaje escrito. Ambas tienen una connotación procesal determinante, especialmente lo que tiene que ver con la percepción al momento de asumir la labor valorativa, específicamente tratándose de los medios de prueba. Por eso voy a detenerme en ese tópico específico de las pruebas. El artículo 4 de la Ley 1185, cuando desarrolla precisamente el principio de la oralidad, le da el carácter de tal, y entonces queda superada también la discusión de si estamos en presencia de una regla o un verdadero principio, a partir de la consideración que un principio es un mandato de optimización que ordena que algo se realice. Y la realización de la oralidad como forma de expresión, o como lo denomina el proyecto de prueba piloto para implementación de oralidad en el país, denomina actividad procesal que supone una manifestación volitiva. En esa perspectiva, entonces, tendríamos que precisar el alcance de la estructura actual del proceso civil. Recuerden, estamos en un escenario de oralidad donde por virtud de un acuerdo, el 1748 del 27 de marzo del 2008, se viene precisamente adoptando este mecanismo como estrategia que paradójicamente no oferta ningún tipo de reforma, sino que se está trabajando con las mismas disposiciones que el Código de Procedimiento Civil nos presenta. Así las cosas, entonces tendríamos que del análisis del contenido de este acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, del proyecto de reforma que nos ha presentado el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y que aparece publicado en la página, como también del proyecto de reforma que se ha venido trabajando por parte del Consejo Superior de la Judicatura, hemos encontrado unos puntos que resultan ser coincidentes y a los que de manera tácita en algunos eventos expresa han referido quienes me han precedido en el uso de la palabra. La primera de ellas es que la estructura del proceso entonces se va a categorizar por dos grandes fases o etapas. Una primera fase que está precisamente establecida con el propósito de hacer uso de la escritura como forma de expresión volitiva, es decir, la denominada fase de integración del contradictorio. Esa fase de integración del contradictorio tiene su fundamento central en la precisión conceptual que nos puede brindar la escritura. En eso, el carácter perpetuo que puede dar la expresión que se invoca en el escrito puede ser determinante cuando de fijar las pretensiones se trate o las excepciones según el extremo de la litis que la adopte. Y la segunda gran etapa, que nos dejó planteado esta mañana el doctor Tejero y que se ha referido también por parte del doctor Ricardo Sopó, hace relación a la fase oral o por audiencias. Fase oral o por audiencias que desde el punto de vista estructural brinda los dos grandes componentes del proceso oral por audiencias. Una etapa o fase inicial, cuyo propósito central radica o está destinado entonces al saneamiento de la actuación procesal, pero naturalmente previo agotamiento de la etapa conciliatoria y correlativamente a un aspecto que resulta puntual en relación con la fijación del litigio, porque ello va a contribuir de manera significativa a lo que a continuación va a llamar la atención de quienes en el proceso intervienen, que es la fase discusoria, es decir, lo que la segunda gran etapa denomina la audiencia de instrucción y juzgamiento. Aspectos para rescatar. Existe coincidencia
tanto en el acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura como en el proyecto de reforma, que el proceso en ningún caso puede durar más de un año con las consecuencias procesales que aquí a los que se ha hecho referencia. Segundo aspecto puntual, es evidente que los sujetos procesales adquieren un nuevo rol dentro de esa estructura procesal, rol que está enmarcado en consecuencia por unos deberes que les asisten, no solamente al administrador de justicia, sino también a quienes en el proceso intervienen. Si uno revisa el contenido del artículo 3 del acuerdo al que he referido inicialmente, puede uno perfectamente extractar no menos de 7 deberes que tienen que ver precisamente con esa manera como debe comportarse el administrador de justicia cuando de asumir la oralidad en el proceso se trata. El primer deber tiene que ver con el alcance de las decisiones. Las decisiones deben ser expresadas en forma oral. En segundo lugar, debe establecerse por parte del administrador de justicia un cronograma de trabajo. Este tal vez es el punto álgido del ejercicio, como quiera que supone entonces un juez director no del proceso, sino un verdadero director del despacho. Eso supone en consecuencia un lenguaje de reingeniería que apunta necesariamente a ese cambio de mentalidad por parte del administrador de justicia, porque lo obliga correlativamente entonces a conocer previamente del alcance y contenido de la demanda y de las excepciones. No va a ser el juez que llega a la audiencia para conocer de primera mano cuál es el problema central de discusión, y por eso tanto el acuerdo como el proyecto de reforma le obliga o lo conmina al juez para que identifique el problema jurídico materia del debate y en ese propósito pueda trabajar un cronograma. Ese cronograma va articulado entonces con algo que nos planteaba también el doctor Tejero, que es el tema de los acuerdos procesales, estrategia a la que se refiere en la doctrina española y que vale la pena significar en los cursos de formación judicial que viene adelantando el Consejo Superior de la Judicatura. Tienen dedicado un módulo especial para indicarle a los administradores de justicia cuál es el rol que deben cumplir dentro de ese programa estratégico. Programa estratégico que apunta fundamentalmente a propiciar, por una parte, fórmulas de arreglo, pero ante todo a concertar, por virtud de un cronograma, la dinámica que debe caracterizar el proceso, dinámica desde la perspectiva probatoria y, lo más importante, la dinámica decisoria, que le permita, como lo indica el acuerdo, poder señalar, por ejemplo, la fecha en que probablemente se llevará a cabo la diligencia o audiencia de fallo. Una de las grandes preocupaciones que expresaban los jueces era el problema de ir más allá de lo que la ley les permitía cuando se planteó este tema de los acuerdos procesales, y vemos en consecuencia que con este artículo 3 del acuerdo, para efectos de la implementación de prueba piloto, pues podemos considerar que se cuenta con el asidero fundamento legal para su ejercicio. El otro aspecto, el cuarto deber que le asiste al juez como director del proceso, es el de la implementación de sistemas de grabación magnetofónica. Yo creo que aquí también queda superada la segunda preocupación de los procesalistas. Contamos con la logística necesaria para grabar, contamos con la infraestructura tecnológica necesaria que permita la reproducción fidedigna de los actos, pues aquí ya quedó planteado cómo, por virtud de un parágrafo transitorio del artículo 4, se destina un rubro presupuestal para este propósito, lo que significa que probablemente en 4 años sea toda una realidad esto de la infraestructura tecnológica, que no resulta ser novedoso tampoco desde el punto de vista legislativo, porque recordemos cómo la ley, la sentencia C662 del 2000, con ponencia de Fabio Morón Díaz, cuando de analizar la constitucionalidad de lo que se conoció como la Ley de Comercio Electrónico, refirió a la necesidad de incorporar dentro de la dinámica procesal precisamente lo que se ha denominado como instrumentos tecnológicos para ampliar el espectro de lo que se ha denominado comúnmente como documento electrónico. De igual manera, se impone el deber al juez de evitar las actuaciones dilatorias, y esto lleva correlativamente un deber para las partes, el deber de lealtad, buena fe y probidad en el actuar. Una de las preocupaciones que nos expresaba el doctor Tejero era precisamente la del parágrafo 3 del artículo 101, cuando las partes se reservaban el derecho de pedir entre los 3 días siguientes a la audiencia nuevas pruebas. Yo creo que esto conmina a los sujetos procesales, partes del proceso, a que de una vez por todas exhiban el elemento material que han de utilizar en la actuación. Recordemos que esa sería entonces la dinámica que caracterizaría este tipo de momento procesal al que hemos referido. Por otra parte, impone el deber de concentrar máximo en 2 audiencias
la actuación procesal. Esa concentración está delimitada desde el punto de vista temporal. Observen ustedes que, a diferencia de lo que acontece con el proyecto de reforma del Instituto, no se habla de un término de duración del proceso, pero sí da unos términos para la integración del contradictorio. El proyecto de reforma del Consejo Superior señala que la audiencia se fijará máximo a los 3 meses de trabada la relación jurídico-procesal, es decir, surtida en debida forma la notificación, en tanto que, para efectos del proyecto del Código General del Proceso del Instituto, se refiere a un término no superior a 1 mes para esa primera actividad y 30 días para la subsiguiente, que es la fase discusoria. En lo que respecta al papel de los sujetos procesales, partes del proceso, pues es evidente que debe haber una cultura de colaboración armónica con la Administración de Justicia. No podemos pretender actores de la actuación con facultades dilatorias de tal suerte que afecten la estructura procesal. Y en lo que respecta a la estructura misma del proceso, o de lo que se conoce comúnmente como el procedimiento probatorio, es decir, la actividad probatoria, me parece que con las herramientas legales que tenemos en estos momentos es perfectamente posible instrumentar la oralidad desde la perspectiva del proceso. Ello para consolidar lo que en su momento la Corte Suprema de Justicia denominó como debido proceso probatorio. A propósito de la Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia, con ponencia Sala Penal del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, refería que el debido proceso probatorio es una categoría que escinde de la categoría genérica debido proceso en aras de materializar los 6 principios basilares del proceso o procedimiento oral, que es el de la inmediación, la concentración, la contradicción, la publicidad, la legalidad y, naturalmente, la oralidad, a la que hemos hecho entonces referencia. En este contexto, pues entonces conservan validez lo que hemos denominado los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la prueba, la competencia del juez, la legitimación de los intervinientes en el proceso, y me parece a mí que tal vez el que adquiriría un carácter novedoso sería el de el cumplimiento de las formalidades procesales. ¿Y cuál es la estructura que nos brinda en materia probatoria? Aislamos entonces la prueba documental, que per se no ameritaría discusión aquí dentro de este foro, pero sí tendríamos en relación con el testimonio, peritazgo e inspección judicial los siguientes puntos a señalar. 1. El artículo 227 del Código de Procedimiento Civil establece una dinámica para efectos de la producción de la prueba, simplemente se cambia el método de reproducción del acto. 2. En lo que respecta al peritazgo, que tal vez se torna un poco más complejo, el mecanismo procesal sería entonces la designación del perito antes de la audiencia para que éste presente un resumen de sus conclusiones y pueda ser controvertido por virtud de interrogatorio en la audiencia, tal y como lo establece el actual sistema procesal penal. Y en lo que respecta a la inspección judicial, es evidente que aquí se rompe la estructura para acabar con el paradigma de que lo que no está escrito no existe. La inspección judicial tendría que agotarse entonces a través del uso de medios tecnológicos e informáticos que permitan la recopilación fidedigna del acto. Y culmino citando una frase del maestro Piero Calamandrei, a quien refería el profesor Vargas Silva esta mañana. Por escrito se pueden presentar sin rubor tesis que no se tendría el valor de sostener delante del juez. El papel no se ruboriza. Muchas gracias. Doctor Peláez.